Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Breve Diccionario Enciclopédico Guadalupano de Ricardo Colina. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Ricardo Colina, y de Leonor Fernández y Fernando Silva en los comentarios. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Pues sin más preámbulo, entramos en materia y le damos la palabra. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, le damos la palabra a la doctora Leonor Fernández, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y qué más puedo decir de ella? Una mujer docta y nos hace el favor de hacer la presentación de este libro, su libro, que se llama Breve Diccionario Enciclopédico Guadalupano. Pero antes de darle la palabra a la doctora, quiero agradecer a don Alejandro de Hierro, que es canciller de la Orden de Guadalupe, una orden que fue instituida, nada más ni nada menos, por don Agustín de Iturbide, en el año de 1822. Posteriormente, después de la caída del Primer Imperio, don Antonio López de Santana la recobra en el año de 1853. Como todo, a la caída de López de Santana, la retoma Maximiliano. Antes hubo un breve de Pío IX que aceptó la orden y ya era una orden vaticana. Y en el año de 1863 la restituye Maximiliano de Habsburgo y hasta el año de 1864 será que se deja de dar esta orden. Actualmente se está restituyendo la orden como la cuarta época y por lo tanto pues agradezco muchísimo al gran canciller que me haya otorgado, más bien me haya regalado esta orden y pues sin más preámbulo, pues, doctor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues antes que nada quiero agradecer al maestro Ricardo Colina Rubio la invitación a presentar este breve diccionario enciclopédico guadalupano del cual es autor. Es un gran gusto para mí comentar una obra que muestre el resultado del trabajo de un investigador tan estudioso, acucioso y sólido como es Ricardo. Y no lo digo solamente por este diccionario, sino por una tesis de maestría que hizo sobre la política de Dios de Quevedo, donde lo conocí haciendo ese trabajo y la verdad que ahí pues me sorprendió mucho esa dedicación y esa acuciosidad para investigar. Hizo una edición de la política de Dios que no sé si lo vas a publicar, pero pues ojalá que la publique porque es una obra poco conocida y que realmente para llegar al lector poco avesado, pues como para nosotros parece en ese tipo de obras difíciles, la edición que hizo Ricardo sería muy útil. Ojalá lo publiques. Bueno, hay personas que tienen un gusto especial por los diccionarios. Yo me cuento entre ellas. Aunque no necesite buscar algo en particular, me gusta hojearlos y leer las diversas definiciones que ofrecen. Pero como la verdad nunca nadie me había invitado a presentar un diccionario, sino libros, ¿verdad? Pero un diccionario nunca. Entonces, pues yo me preguntaba, ¿cómo presentar un diccionario? No es como presentar un libro en el que uno puede ir comentando los capítulos, de qué tratan, su estructura.
Sin embargo, al tratarse de un diccionario enciclopédico, pero centrado, es enciclopédico, pero al mismo tiempo centrado, ¿verdad?, en un tema particular como es el guadalupanismo, pensé en la posibilidad de revisarlo haciendo un recuento de las diversas materias que aborda. Y debo decir que me sorprendió darme cuenta de que son muchas y de que yo ignoro la gran mayoría. Ahora ignoro un poco menos porque ya he estado revisando el diccionario. Aunque como para la mayoría de los mexicanos el guadalupanismo es parte de mi cultura, no son muchos mis conocimientos sobre el tema, más allá de la historia de las apariciones. Y esto, a pesar de que estudié en colegios católicos hasta la preparatoria y de que en mi familia teníamos la costumbre de ir a la basílica, pues mi padre tenía una ferretería y en noviembre de cada año organizaba una peregrinación a la que íbamos mis hermanos, mi mamá, los empleados de la ferretería con sus familias y varios tíos y primos míos. Era un acontecimiento feliz, esperado. Para mí era muy divertido y es uno de los mejores recuerdos que conservo. Con la publicación de este breve diccionario enciclopédico guadalupano, su autor, Ricardo Colina, nos entrega un mundo de conocimientos, un mundo amplio y específico a la vez, porque en un diccionario habitan la historia, la literatura, el arte, la geografía, la religión, etc. Y en este diccionario habitan todas estas materias y todas nos remiten al mundo del guadalupanismo. Aunque el diccionario se denomina breve, en él encontramos mucha información, desde la más elemental y conocida hasta la más desconocida, y aún aquella información cuya relación con la Virgen de Guadalupe puede resultar insospechada. Encontramos en el diccionario definiciones, relatos de sucesos, explicaciones de hechos, descripción de lugares geográficos, de edificios, de iglesias, de documentos, de objetos varios, de obras de arte, de obras literarias, de biografías de personajes de todo tipo cuya vida y obra guardan alguna relación con la historia de la Virgen de Guadalupe. Los nombres de estos personajes abundan en las entradas del diccionario. No podría afirmarlo todavía, pero tal vez sea el rubro predominante. Encontramos nombres de quienes, por el momento histórico en que vivieron, se vinculan de manera directa con la historia de las apariciones, pero también de muchos otros que a lo largo de 500 años han tenido que ver con el guadalupanismo, como clérigos de todas las jerarquías, papas, obispos, abades, historiadores también, pintores, músicos, escritores, poetas. Por ejemplo, entre los personajes más directamente involucrados en la historia de las apariciones, desde luego aparece Juan Diego. Todos sabemos quién fue Juan Diego, pero el diccionario nos proporciona 3 páginas y media de datos biográficos y fragmentos de documentos con testimonios sobre el personaje, que la verdad yo desconocía muchísimo. O sea que realmente nos introduce en el personaje, pero así como Juan Diego es tan conocido, hay otros poco conocidos. Uno de los rubros que me ha llamado especialmente la atención es el de los documentos históricos, porque indica cuáles contienen información diversa sobre Guadalupe de México. Ahí están los anales que presentan sobre todo relaciones de sucesos, como los anales de Bartolache, los de la Catedral, el de Tlatelolco, entre muchos otros. Y están también ahí los códices, como el Florentino, el Códice Gómez de Orozco, el Códice Pereira. Sobre muchos códigos también hay información. Pero dentro del campo de los documentos, mi favorito es el de los documentos literarios. Bueno, tengo que decir que da noticia de diversas obras que desarrollan el tema de la guadalupana y es también muy amplio este otro. Para empezar, tenemos la entrada literatura y guadalupanismo, que es el más general, y donde podemos, bueno, y ahí nos remite al Nicano Mocogua, que es el primer documento, según se nos informa, que habla sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, en literatura y guadalupanismo dice,
El documento literario más antiguo que conocemos es el Nican Mopohuatl, texto escrito en náhuatl en el siglo XVI. Bueno, y de ahí nos habla del tema del Nican Mopohuatl. Aquí nos remite a varias páginas, a 2 páginas y media, y nos habla de este documento escrito en náhuatl, y nos ofrece además esta entrada del diccionario, un panorama general de la literatura dedicada a la guadalupana, donde se menciona desde la obra de Sor Juana Inés de la Cruz hasta la de Carlos Fuentes y Juan Villoro, o sea, para ver cómo es este amplio abanico. También nos habla, por ejemplo, sobre obras de teatro, por ejemplo, la comedia famosa de la Sagrada Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, pieza del siglo XVIII que se conserva en la Biblioteca Lorenzo Boturini de la Basílica de Guadalupe, que es una obra escrita pues al estilo exacto de la comedia nueva del siglo de oro española, que creo Lope de Vega. Incluso menciona que consta de 3 jornadas, está escrita en verso, etc. En lo que quisiera detenerme un poco más es en lo relativo a la poesía dedicada a la Virgen. Rubro que además de noticias biográficas sobre los autores que han escrito poesía sobre la Virgen de Guadalupe, nos ofrece transcripciones de algunos poemas, fragmentos de otros poemas, así como oraciones y algunas letras de canciones. Bueno, aquí me voy a centrar un poco, no los voy a cansar, porque pues de lo que se trata es de que ustedes vayan, ¿verdad?, al diccionario, y creo que lo que nos pasa cuando entramos al diccionario es que nos va jalando a los campos, ¿no? Supongo que a los historiadores les interesarán mucho los documentos históricos, los anales, etc. A los que nos interesa la literatura, pues nos jala esto de la obra escrita, ¿no? Con el tema de la guadalupana. Bueno, pues me voy a centrar en la poesía, y yo encontré 11 sonetos, encontré, bueno, 2 romances, 2 poemas en décimas, 15 poemas en diferentes formas métricas. Encontré también 3 canciones o letras de canciones y 2 oraciones dedicadas a la Virgen. Bueno, me sorprendió mucho, me gustó mucho encontrar nombres desconocidos. Yo, la verdad, que ni noticia tenía de la existencia de algunos poetas, o que tal vez hayan sido poetas de ocasión, ¿verdad?, para escribir sobre la Virgen. Pero también hay nombres de poetas muy conocidos e importantes en su época. Está Sor Juana Inés de la Cruz, está Luis Sandoval y Zapata y Guillermo Prieto, entre los que escribieron sonetos. También, por cierto, el mismo soneto de Guillermo Prieto aparece atribuido en el diccionario a Ignacio Zaragoza, porque posiblemente en algún documento se lo atribuya, ¿no? Pero es de Guillermo Prieto. Yo lo verifiqué y es de Guillermo Prieto. Después, por ejemplo, entre los poemas escritos en diversas formas métricas está Carlos de Sigüenza y Góngora, muy importante. Pues fue un sabio del siglo XVII, muy amigo de Sor Juana, por cierto. Está Manuel Carpio, está ya en el siglo, ya estos son del siglo XIX, Manuel Carpio, Ignacio Ramírez, el nigromante, y Carlos Pellicer, nada menos, ¿no? Ya poeta del siglo XX. Hay letras de canciones, encontré, yo no sabía, debo decir, que este famoso, pues no sé si es un himno que se canta muchísimo, muy conocido, En el cielo una hermosa mañana, ¿no? Desde el cielo una hermosa mañana. Es de Manuel Esperón, yo no sabía, y bueno, pues aquí lo supo porque es muy, muy conocido, ¿no? Y hay oraciones del Papa León XII y del Papa Benedicto XVI, oraciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Bueno, les voy a comentar un poquito nada más
Hay mucho muy interesante, pero no nos podemos detener mucho en ello, pero les voy a comentar de lo que me pareció más interesante. Por ejemplo, el soneto de Sor Juana lo escribió no ella dedicado a la Virgen, sino es un soneto en elogio del padre Francisco de Castro, que escribió un poema heroico sobre las apariciones de la Virgen, y es de fines del siglo XVII. Después, otra cosa curiosa que encontré fue de encontré dos poemas en décimas. Y hay una décima de Juan Rivero del siglo XVII, que sería pues un poeta de ocasión, supongo. Fue, dice el diccionario, maestro flebotomiano, es decir, sangrador. Él se dedicaba a hacer sangrías, que como sabemos, ¿verdad? Era un método que supuestamente curaba, y él se dedicaba a eso. Vecino de la Ciudad de México. En 1648 compuso una décima que canta a las flores del milagro, y se la dedicó a su amigo Juan Correa, que era cirujano, que escribió un libro de medicina titulado Tratado de la dualidad manifiesta que el mercurio tiene, y ahí insertó la décima. Y como es muy breve, me voy a permitir leerles esta décima de Juan Rivera. Dice, imagínense lo que está inserto en un libro de medicina, ¿verdad? ¿Para qué viene al caso? Nos preguntaríamos nosotros. Bueno, dice, flores ofrece María de su milagro brotadas, y a un indio Juan entregadas, a otro Juan se las envía. Ninguno las conocía, oculto en aquellas flores, hasta que de sus colores en la manta desplegada se descubrió retratada con celestiales primores. Bueno, esta es la décima que escribió Juan Correa y está inserta en este libro de medicina, ¿verdad? Pensaríamos que nada tiene que ver. Bueno, el soneto que escribió Sor Juana está dedicada a Francisco de Castro Mamposo, y este poema de Francisco de Castro se llama La octava maravilla y sin segundo milagro de México, perpetuado en las rosas de Guadalupe. Es un poema compuesto de 5 cantos y 254 octavas, o sea, es larguísimo, ¿no? Nada más multipliquen ustedes 254 por 8, más los 5 cantos, que no sé cuántos versos tendrán, o sea que es extensísimo, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que a Sor Juana le gustó, porque no creo que Sor Juana hubiera escrito un soneto. Supongo que no sabemos si lo leyó todo o no, ¿verdad? Pero le escribió un soneto, digamos que pues celebrando este poema, y pues por tratarse de una poeta tan destacada, me voy a permitir leerse. Dice el soneto de Sor Juana. La compuesta de flores maravilla, divina protectora americana, que hacerse pasa rosa mexicana, apareciendo rosa de Castilla. La que en vez del dragón, de quien humilla cerviz rebelde en Patmos, huella ufana hasta aquí inteligencia soberana, de su pura grandeza, pura silla. Ya el cielo, que la copia misterioso, segunda vez sus señas celestiales, en guarismo de flores, claro suma. Pues no menos le dan traslado hermoso las flores de tus versos iniguales, la maravilla de tu culta pluma. Y ahí nos hace ver, ¿verdad?, que está dirigida a este poeta. Le dice, las flores de tus versos iniguales, la maravilla de tu culta pluma. Si me paso el tiempo. Bueno, pues... no sé.
No sé por tiempo. No me pasó. Bueno, nada más quiero mencionarles, les digo, pues son varios, vale la pena ir leyendo estos poemas. Solo quiero referirme al de, ya porque es pues siglo XX, al de Pellicer, al de Carlos Pellicer. Por cierto, hay uno también de Carlos María Heredia, unas mañanitas escritas a la Virgen de Guadalupe. Pero de Carlos Pellicer, les voy a leer porque pues, Carlos Pellicer fue un gran poeta y creo que vale la pena escuchar estos versos dedicados a la Virgen. Es un fragmento nada más, su poema se llama Ansias de las Rosas. Dice así: una rosa en manos de la noche nos llevará a la faz de la colina. Una rosa en la faz de la colina nos llevará a las plantas de la Virgen. Ella es el universo. Las estrellas anidan en su manto y todas cantan. Un plantío de plumas de quetzal florece en instantáneos colibríes. Un área acuchillado de obsidianas transparenta lo oscuro de sus filos. Las manos mexicanas de las rocas tienen rosas nocturnas que han salido de la pequeña escuela subterránea donde todo es proféticos aromas. Una rosa en manos de la noche. La noche con sus manos en la rosa dice el nombre de un lirio que se anuncia con el silencio espléndido de un ángel que vuela entre perfumes y palomas. El año se enfloró para ausentarse como si no quisiera despedirse. Bueno, creo que vale mucho la pena. A mí ya me despertó el interés de buscar el poema completo de Carlos Pellicer, que yo creo que es espléndido. Bueno, pues solo me resta invitarlos a introducirse en esta obra tan interesante, con tan rica información y que, como me sucedió a mí, creo que les abrirá un mundo que nos lleva no solo a la devoción a la Virgen, sino al conocimiento de nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre, nos quedamos cortos ante su sapiencia. Estamos hablando con una sabia. La literatura española, una de las cosas más prestigiadas en la Facultad de Filosofía y Letras. No digo una, la más prestigiada en la Facultad de Filosofía y Letras, en la literatura del siglo XIX. Cedo la palabra al maestro Fernando Silva, especialista en religiones y en muchas cosas más. Cabe el honor que con él compartí los micrófonos de Radio Fórmula y comentábamos hace un rato que tuvimos el reto de haber cubierto 250 museos de la Ciudad de México, por lo que se le dio al padre José de Jesús Aguilar, titular de nuestro programa, el Premio Nacional de Periodismo. Gracias, Fernando. Gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias, maestra, por su extraordinaria cátedra, no presentación, cátedra. Bueno, como dice mi amigo el doctor y el maestro Ricardo Colina, son muchas las especialidades que tal vez como periodista, doctor, ¿no? No soy un periodista. Bueno, entonces, fue un tema interesante porque estuve al inicio de la idea de concebir esta extraordinaria obra. Y cuando el maestro Ricardo me hace el honor de invitarme, para mí fue una situación que tuve que resolver desde diferentes aspectos. Tenía la opción de hablar de la Virgen de Guadalupe desde una de mis especialidades como especialista en psicología analítica junguiana, en la estructura arquetipal. Pude hablar en mi formación de historiador de las religiones y ver la imagen como una hierofanía en la manifestación de lo sagrado de Merced Eliade, pero no quise abordarlo desde eso por algo que voy a decir al final,
Y la verdad, me gustaría hablar como librero porque esa es mi gran vocación. Yo estudié en los años 80, viví en la Gandhi desde el 86 hasta que terminó la era del libro, por allá del 2005, y me retiré como librero. Entonces, me gustaría hablar como librero en un diálogo imaginal con un cliente que me pidiera qué hay sobre la Virgen de Guadalupe. Me dio la oportunidad mi gran amigo Ricardo, porque tuve la experiencia de conocerlo en una librería, y como cliente de él de la librería me daba la oportunidad de recomendarle obras que él evaluaba importantes y las adquiría, ¿no? De ahí nos hicimos buenos amigos, compartimos los espacios en Radio Fórmula, el programa más escuchado el martes, las 2 creo que eran, ¿no? Y desde esa experiencia como librero, me gustaría hablar del libro como una estructura de la memoria histórica de este país. El estudio de la Virgen de Guadalupe ha sido abordado por grandes historiadores y extraordinarios bibliófilos, como el maestro. La enciclopedia guadalupana, del maestro Ricardo Colina, no es la excepción en la historiografía de la tradición guadalupana. Tenemos el primero, que es como lo mencionaba la maestra, el Nicalmo Pogua de Antonio Valeriano, escrito hacia 1556, que tiene como una traducción, aquí se cuenta, entre las 3 apariciones de la Virgen, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1530. Esa es la fuente. Avanzan los siglos, avanzan los años, avanzan los acontecimientos, y tenemos en la portada de la publicación de las constituciones del arzobispado y provincia de la muy insigne y leal ciudad de Tenochtitlan, México de la Nueva España, impreso por Juan Pablos. Cabe también hacer aquí una acotación, que los grandes bibliófilos mexicanos han sido también grandes cronistas e historiadores de la imagen de la Virgen, como el maestro Ricardo Colina, que también tiene ese gran mérito de ser un extraordinario cronista de la Ciudad de México. Yo porque conozco su obra. Bueno, en ese libro publicado por Juan Pablos, es el resultado de un concilio, del primer concilio eclesiástico mexicano, impresas esas obras por mandato de Montúfar el 10 de febrero de 1556. Y esas obras anticipan en la portada del libro otra publicación que se va a llamar Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, del bachiller Miguel Sánchez, publicado en México en 1648, que narra por primera vez la conocida historia de las apariciones guadalupanas en 1531. Quiero hacer, a través de este reconocimiento como librero, la posición en la bibliofilia mexicana de la obra que ha publicado el maestro, que también conlleva en el mérito de los editores que la publicaron, Bonilla, que también comparten historias los editores. Avanza la historia y aparece el códice que se llama Zodiaco Mariano, que tiene como un subtítulo. Aquí tenemos que agradecer, como dicen los abogados, la economía procesal del título, porque vean el título que tiene el Zodiaco Mariano, que el sol de justicia Cristo, con la salud de las alas vistas como signos, y casas propicias para beneficio de los hombres, los templos y lugares dedicados a los cultos de su santidad, madre, por medio de las más célebres y milagrosas imágenes de la misma Señora, que se veneran en esta imagen septentrional y reinos de la Nueva España, así se llama, ¿no? Zodiaco Mariano, en el cual nos muestra el complejo mundo del marianismo novohispano. Esta obra fue escrita por 2 sacerdotes jesuitas de 2 épocas diferentes. La primera versión la escribió Francisco de Florencia, quedando la obra manuscrita. Florencia muere en 1695 a los 75 años de edad y el escrito es guardado. Después de 60 años, la obra es descubierta por don Juan Antonio de Oviedo en el Colegio de San Ildefonso. Y ahí los sentimientos de identidad criolla se van a ver plasmados principalmente en la piadosa devoción a la Virgen de Guadalupe, símbolo que poco a poco
va adquiriendo formas nacionales. En el siglo XVII, Francisco de Florencia y Miguel Sánchez van a constituirse en sus principales divulgadores, al igual que otros sacerdotes y religiosos. El padre Francisco de Florencia, uno de los principales mariólogos mexicanos del siglo XVII, marcó la pauta para futuras generaciones, cuando en la Estrella del Norte y en Zodiaco Mariano, coloca como eje de la gran veneración mariana a María Guadalupe. La subordinación de todos los demás cultos marianos a este eje será retomada después por personajes como Juan de Antonio de Oviedo, ¿no? En 1737, la guadalupana es jurada patrona de la Ciudad de México y de otras ciudades como Guadalajara, Celaya, Guanajuato y San Luis Potosí. En 1747 es nombrada patrona de la América Septentrional y el Papa Benedicto XIV aprobó en 1757 el Patronato Universal, ¿no? Ahí tenemos la presencia. Esto es importante reseñarlo por la importancia bibliográfica que tiene el libro en la historiografía mexicana, porque a pesar de que aparentemente es común, se escriben muchos libros sobre la Virgen, pero paja, ¿no? Muchos que son producto de otros temas, pero no de la erudición, porque son pocos los eruditos se escriben fuera de las universidades, no adentro, con todo respeto, ¿no? Y este libro sí fue escrito. Entonces viene para el siglo XVII, pasa un siglo y viene el siglo XIX, donde aparece un gran bibliófilo que comparte en la historia lo que el maestro Ricardo va a hacer, ¿no? Aparece Joaquín García Cabalceta. Investigación histórica y documental sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Así se llama una obra que él quiso que nunca fuese publicada porque el maestro García Cabalceta era un gran devoto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, en esas cosas que luego son un poco comunes, ¿no?, entre la política y la historia, le encargan una especie de análisis de los documentos. Con el deseo de publicar, José Antonio González, su apología de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe de México, solicitó en 1883, ya, tenemos entonces el Nicán Mopopa 1556, la obra publicada 1648, el Zodiaco Mariano 1700. Acá estamos en 1883. Un libro de estos se publica en promedio cada más de un siglo, para que vean la importancia que tiene como libro y los editores que lo promueven. Entonces, con el deseo de publicar, José Antonio González su apología de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, solicitó en 1883 la licencia al arzobispo Antonio Labastida y Dávalos, ¿no? Y este le pasó el manuscrito a García Cabalceta para que diera su aprobación. Bajo reserva de no publicarse, lo hizo con una notable erudición y honestidad, y se ocupó de las apariciones bajo un aspecto puramente histórico. La publicación de la carta llevó a un estado emocional muy complejo a García Cabalceta, porque aquí aparecía por primera vez el debate entre la aparición y la no aparición. Debate que va a continuar desde 1883 hasta la fecha, entre los grupos que escriben sobre la aparición y la no aparición. Pero ninguno de los dos, ni los aparicionistas ni los no aparicionistas, niegan lo que está como imagen en el templo del Tepeyac, ¿no? Bueno, profunda depresión le causa la publicación, y cae en una depresión y fallece. Tenemos que esperar un gran tiempo hasta que aparece ya el siglo XX, con lo que yo considero, junto con el maestro Ricardo, los tres especialistas más notables de este siglo. El primero por nacimiento es Miguel León Portilla. León Portilla escribe un libro extraordinario que se llama Tonantzin Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y Mensaje Cristiano en el Nicán Mopopa, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio Nacional. Recuerden que mi propuesta es como libro. Estamos ahí, ¿no?, yo hablando de qué me recomienda, ¿sabes? Porque así era el oficio. No usábamos ninguna, usábamos la cabeza. La lectura del libro Tonantzin Guadalupe de Miguel León Portilla y de la sugerente y novedosa traducción del texto náhuatl
conocido como Nican Mocoba, que contiene la inmensa trascendencia y valor de este documento del siglo XVI. Claro que los estudiosos del guadalupanismo conocen perfectamente este opúsculo devoto y lo aprecian por su detallada y emotiva descripción del milagro de la aparición de la Virgen en 1531. Pero el mérito de esta nueva versión, al español, reside en revelarnos una inédita faceta del texto y en abrir toda una nueva avenida para el estudio de su contenido. En suma, Miguel León Portilla logra que leamos el Nican Mocoba con renovada sorpresa, hazaña admirable, cuando se trata de un documento que ha sido publicado, analizado, discutido, parafraseado y repetido durante 4 siglos. La aportación que tiene Entonancia en Guadalupe no se inserta en el terreno de la centenaria polémica guadalupana, pues no aborda él el milagro del Tepeyac. Ahí aborda la lectura y traducción del Nican Mocoba con otro objetivo: reconocer y explorar su raigambre indígena. Esta empresa se sustenta en 3 premisas. En primer lugar, nuestro autor demuestra claramente que este documento no solo fue escrito en lengua náhuatl, sino también utilizó los ricos recursos retóricos de la poética indígena e introdujo elementos de la cosmovisión prehispánica en su católico mensaje. Cabe destacar una cosa: ya no vivía, pero el historiador O'Gorman, en una obra muy polémica, es El Destierro de Sombra, cuando el doctor hace su tesis doctoral sobre la filosofía náhuatl, es O'Gorman el que se le impugna porque decía que el mundo indígena no tenía una cosmovisión filosófica. Por eso hay que tener esa... Yo mantengo una distancia respecto al mundo académico porque yo crecí aquí, en este ambiente, ¿de acuerdo? Donde realmente las ideas nacen y se promueven. Por eso el texto del doctor León Portilla fue fundamental, porque marcó una dirección extraordinaria. También y paralelamente, a partir de las noticias que nos dejó Carlos Sigüenza y Góngora, en el siglo XVII, León Portilla identifica convincentemente al indígena Antonio de Valeriano como un intelectual y un autor, sin lugar a dudas, por todas las traducciones y por el estilo narrativo de la obra, a Valeriano, ¿no? Porque también se ponía en duda, así como todo lo demás que haya existido, ¿no? Entonces, él con un estudio etimológico del náhuatl como gran náhuatleca que fue, que por cierto, decía el maestro Ricardo, viene acompañada su obra de la publicación de las memorias del doctor León Portilla, ¿no? Publicadas por el Colegio Nacional, y por la aparición del facsimilar del códice, bueno, una edición facsimilar de la historia de México de Durán, por Filológicas. Esa es la trilogía bibliográfica donde está su obra como libro, y su destacada presencia como maestro. Acompañado a León Portilla, hay otro gran investigador, Javier Nogués, que escribe y analiza y investiga documentos guadalupanos, donde establece un estudio sobre las fuentes de información tempranas en torno a las mariofanías. Entonces, el libro del doctor Javier Nogués, profesor de la Universidad del Estado de México, del Colegio Mexiquense, es importante porque ya León Portilla va a aportarnos una estructura gramatical, ¿no? Lingüística, histórica de un documento. Nogués va a introducir a través del concepto de la hierofanía las estructuras simbólicas de las apariciones de la Virgen. Entonces, y va a seguir explorando el tema del guadalupanismo, donde ha alcanzado tal densidad cultural y tan gran beligerancia académica, que ante una nueva obra que lo aborde, lo primero que piensa un lector es que inevitablemente se trata de una contribución a la trivialidad tradicional o a una polémica inacabable. Y aquí es donde el doctor Javier Nogués nos entrega una obra en la que sortea 2 polos de dicha monotonía, situando el tema en un escenario metodológico, pues no menos riguroso y evidentemente más amplio. Entonces, el tema de Guadalupe no se agota ni en la fe de los devotos, ni en la crítica implacable de los historiadores.
Dentro del comienzo de la obra queda claro que se trata de un análisis de la naturaleza y los contenidos de las más antiguas fuentes de información en torno al fenómeno de Guadalupe, encaminado a dilucidar cuáles son las verdaderas posibilidades y alcances de las mismas en torno a la historiosidad de las apariciones, ¿no? La historiosidad y la naturaleza del movimiento devocional, ¿no? Y el contexto cultural donde durante ya casi 500 años ha prevalecido. Viene acompañando esta secuencia al maestro doctor emérito, también gran bibliófilo, Ernesto de la Torre, con un libro fundamental que se llama Testimonios Históricos Guadalupanos. Con su dedicada y constante devoción al estudio de las fuentes y las múltiples manifestaciones de la tradición guadalupana, Ernesto de la Torre se inscribe por derecho propio en la áurea Escuela de Historiadores integrada por Joaquín García Escabalceta, Francisco del Paso y Tromposo, Gabriel y Alfonso Menéndez Plancarte, Joaquín Antonio Peñalosa. Pero sobre todo, y no a pesar, sino por su misma condición de católico, no pretende en ningún momento adulterar, torcer, distorsionar o sustraer los hechos, confirmando que el más grande milagro de Guadalupe es el que se realiza día con día en la creencia unificadora de una nación diversísima y contrastante, en los millones de devotos que encuentran en la imagen de Tepeyac el bálsamo del consuelo y el músculo de esperanza, visión y fe. Es aquí donde la obra tiene una particular importancia, la obra del maestro Ricardo, porque evalúa a los protagonistas, a los participantes, que a lo largo de la historia han participado en el culto a la Virgen de Guadalupe. La síntesis expuesta de casi 500 años de la historia hará de esta obra uno de los libros que van a formar parte de un país. Es una publicación que tiene el esmero, la dedicación y la continuidad de los grandes pensadores que le han dado a este país un prestigio y una forma. Comparte su obra, su libro, su vida, la de aquellos grandes hombres que desde hace 500 años han contribuido a no olvidar lo que es una cosmovisión que ahora va a tener mucho poder. Algún día vamos a hablar, y de esto quiero hacer una observación. Propio de una brillante erudición y una notable sencillez, lo exhorto al maestro Ricardo Colina a que ampliemos esta presentación, esta investigación, en un taller, por si quieren seguir ampliando los conocimientos que, como la maestra nos dejó, son amplísimos y que genera también mucho interés en la continuidad de todos sus contenidos. Cuente conmigo si hace usted ese taller, querido maestro, y muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, como dice la maestra, ¿no? Ahí está para que la puedan conservar en la memoria de sus herederos, porque así va a pasar. Sobra decirles, y perdón por la comparación, pero sobra decirles que todas estas obras que cité en el mercado de libros antiguos son muy caros. Así que también como inversión les sirve adquirirlos, porque sus herederos van a tener un libro con el que pueden contar a través de su presencia permanente y eterna, con un gran valor que a lo largo de los años se va a ir multiplicando, ¿no? Los editores también hicieron una buena edición. Son los editores los que los convierten en libro raro, porque luego dejan de editarlo, ¿no? O ahora o le van a ofrecer la oferta al maestro de que haga el tomo 2, que es el de fuentes, y el tomo 3, que es el de iconología, ¿no? Que yo pienso, el maestro ya lo tiene ahí en su escritorio listo, ¿no? Para que los editores le hagan el tomo 2 y el tomo 3, ¿no? Y entonces la gran enciclopedia guadalupana. Muchas gracias, Ricardo, por ser mi amigo. Maestra, muchas gracias por conocerle, darme la oportunidad de compartir con usted esta mesa, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Pues ya que me queda que decir, pues sí, ya lo dijeron todo. Bueno, los próximos libros. Bueno, pero pues comencemos. Séame dado comenzar dando las gracias a todas
y a todos ustedes, y a la librería de Bonilla Artigas, al maestro Juan Luis Bonilla, a mi estimado y querido maestro André, a quien le debo el título del libro, lo de breve, y a mi querido maestro Manuel. Muchas gracias. Pero más que agradecer es reconocer la oportunidad que se me da de poder platicar esta tarde con ustedes. Decía Baltasar Gracián que si lo bueno es breve, es doblemente bueno. Yo me conformo que con lo que voy a decir sea siquiera una vez bueno. Lo bueno sería solamente por su brevedad. Por lo que me obligo a ser lo más austero en la palabra, sabiendo que el tema es vastísimo y necesitaríamos muchas horas para tratar de hacer un análisis formal y completo de este acontecimiento. Pero para no abusar de su gentileza ni de su tiempo, solo me referiré a un tema en específico de los muchos contenidos en este libro. El tema es la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, impresa en la tilma del indio Juan Diego. No sabemos cómo era el rostro de la Virgen. Decía San Agustín de Hipona en una de sus obras, titulada De Trinitate. Parece ser que los primitivos cristianos no hicieron ningún retrato de María. La Biblia guarda silencio y no nos dice, o nos dice muy poco de ella. Creo que el nombre de la Virgen se menciona no más de 20 veces en el Nuevo Testamento. La imagen más antigua procede del arte funerario de las catacumbas. Se remonta al siglo III, en la catacumba de Santa Priscila, en Roma. Es un fresco que muestra, ya no muy legible, debido a su antigüedad, a la Virgen María sentada vistiendo túnica y velo, amamantando al niño Jesús. Epifanio el monje fue autor de una de las biografías, quizá la más antigua, sobre María. Data posiblemente de fines del siglo VIII, o quizá principios del IX, y nos da la siguiente descripción. No era alta, sino de una estatura algo superior a la mediana. Tenía una tez trigueña o algo bronceada por el sol de su tierra, similar a la descripción de la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Su cabello era rubio o de un castaño claro y sus ojos eran vivos, sus pupilas de color aceituna. Tenía cejas arqueadas y negras, una nariz larga y labios color de rosa llenos de dulzura al hablar. Su rostro no era redondo ni corto, sino algo alargado, y sus manos y dedos eran largos. Cedreno, que escribía en el siglo XI, nos dice en su compendio: María era de estatura media, morena, con los cabellos rubios, ojos castaños, de tamaño mediano, nariz mediana, manos y dedos largos. En los íconos atribuidos a San Lucas, el evangelista, y en los antiguos íconos bizantinos, los rasgos de la Virgen corresponden, grosso modo, a la descripción del retrato transmitido por Nicéforo Calisto
autor griego del siglo XIII, que copia literalmente a Epifanio el monje. La Iglesia en casi 2000 años ha registrado más de 2400 apariciones marianas y se siguen multiplicando día con día, como lo señala el padre René Lauterin en su diccionario de las apariciones de la Virgen María. Sin embargo, el Vaticano solo reconoce 26 de las más de 2400 apariciones suscitadas en casi 2000 años. Desde la primera, que fue la de Nuestra Señora del Pilar en el año 40, que más que aparición fue una bilocación, ya que ella aún vivía cuando se apareció al apóstol Santiago en Zaragoza, hasta la última, que es la de Nuestra Señora del Rosario en San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, en 1983. De esas miles de apariciones de las que nos hace referencia el padre Lauterin, como viejo sabio que dedicó toda su vida a esto, en su voluminoso libro solo podemos ver que una imagen de María ha quedado retratada de manera inexplicable y sobrenatural, que es la de Nuestra Señora Guadalupe del Tepeyac en 1531. Maravillado Benedicto XIV, al contemplar esta sagrada imagen, dijo: non fecit aliter ordinationi. No ha hecho nada semejante con ninguna otra nación. La tilma donde quedó estampada la santa imagen tiene una antigüedad de casi 500 años, sin tratamiento o cuidado especial. Ha resistido el tiempo a un atentado, a la irresponsable devoción, al calor y humo de innumerables velas, a la humedad y al salitre muy abundante y corrosivo en aquellos parajes antes que fueran secado el lago de Texcoco. Cuadros de más firme contextura se decoloraban y dañaban en poco menos de 20 años, como lo comprobó el doctor José Ignacio de Bartolache. Se puede certificar que hasta las maderas y metales no duraban entonces más de un siglo. El ayate es de tejido gordo y grosero, hecho de fibra de maguey, llamado istle, que tejían los indios. Su trama es tan imperfecta y tosco, que es impropio para retener los colores, ya que no recibió ninguna preparación. No es siquiera de una sola pieza, sino que se componía originalmente de 3 piezas, pero se quitó una, que no logró tocar la milagrosa imagen, cosido por un hilo delgado y endeble, hilo de maguey, que en circunstancias normales debería haberse quebrado y descosido, sobre todo porque estuvo más de 116 años expuesto sin ninguna protección. Esta sagrada prenda mide unos 76 metros de altura por unos 6 metros de ancho. La figura de María tiene un tamaño menor a la estatura de una persona natural. Es de 1,43 metros, de la cabeza a la base del ángel que le sirve de peana. El ayate, como vemos, ha sufrido muchos añadidos y retoques, tal como lo descubrieron los doctores Jody Smith y Philip Callahan, científicos de la NASA, que de 1979 a 1981 la estudiaron con rayos infrarrojos y con la misma tecnología usada
para la sábana santa de Turín. Estos añadidos, se ha comprobado, fueron realizados poco tiempo después de haberse aparecido, pues ya aparecen señalados en el Nican Mopogua, que se escribió posiblemente entre 1545 y 1550. En primer lugar, parece haberse agregado el moño y la luna. Algún tiempo después fueron pintadas las decoraciones doradas, el ángel, el pliegue azteca, los resplandores, las estrellas, las manos y el fondo. Y más de 4 siglos después, se retocó el rostro. El padre Miguel Sánchez, que publicó en 1648 el primer libro sobre las apariciones, mencionó en su obra aquella profecía del Apocalipsis y confiesa que él ha hecho añadiduras. Posiblemente mandó a alguien por encargo suyo de hacerlas. De hecho, parece justificar los agregados. El 8 de septiembre de 1556, el padre Francisco Bustamante, prior de los franciscanos, en un sermón pronunciado en el convento de San Francisco el Grande de la Ciudad de México, arremete contra el culto de la Virgen por considerarlo idolátrico. Dice que la imagen la había pintado el indio Marcos. Es muy probable que este gran pintor indígena hubiera hecho alguno de los añadidurías. Si las hizo, fue probablemente hacia el año de 1556, o sea, 25 años después de las apariciones. El pintor Marcos era muy conocido en su época. Bernal Díaz del Castillo, en 1558, en el capítulo 98 de su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, describe de él con muchos elogios, llegándolo a comparar con Nápoles y con Miguel Ángel. Algunos lo llaman Marcos y Aquino, otros Marcos y Paz, o griego. El padre Francisco de Florencia afirma que al principio de la aparición le pareció a los que cuidaban la imagen de su culto que deberían adornarla de querubines que alrededor de los rayos del sol le hicieran compañía a la Santísima Virgen. Así se ejecutó. Pero en poco tiempo se desfiguró todo lo sobrepuesto al pincel milagroso, que por la deformidad que causaba a la vista, se vieron obligados a borrarlas. Esta es la causa que algunas partes alrededor de la imagen parecen que están saltados los colores con relación a las estrellas, del manto que corresponden a la noche del 12 de diciembre, el solsticio de invierno. Nos aparecen en algunas primeras reproducciones, no aparecen en alguna de las primeras reproducciones de la imagen, lo cual da pie a pensar que fueron añadidas por un pintor muy probablemente indígena que conocía muy bien a las estrellas. Estas sobreposiciones son obra de manos humanas que dan la imagen un toque gótico. En consecuencia, la imagen original debe haber sido la sencilla figura de la Virgen sobre el ayape, es decir, exclusivamente el cuerpo, el rostro, la túnica, el manto y el pie. Podemos suponer que cuando se aparece la Virgen a Juan Diego, como en tantas apariciones, Lourdes, Fátima, Los, Pañó y muchas otras, no lo hacen con una corona en la cabeza, como se la pusieron después a Guadalupe, ni con esos arabescos, estrellas y el ángel a sus pies.
Lo más fácil es suponer que viene vestida sencillamente como una madre y no como una reina. Pero la piedad europea de los españoles, que habían visto tantas imágenes rodeadas de ángeles coronadas con muchos resplendores, les parecía que esta imagen, para su gusto y devoción, le faltaba algo. De allí que pensaron en hacerle algunas añadidurías para resaltar su majestad real. Los arabescos, el vestido con plantas de la flora mexicana, nos pueden indicar que lo hizo un buen conocedor de México y de sus plantas. Los resplendores del sol, en forma de lanza, tratan de resaltar que la guadalupana está rodeado de sol, como la Virgen del Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Pero es interesante observar que en la primera descripción que se hace de la Virgen, Antonio Valeriano, en el Níquel Mocogua, habla que son 100 los rayos de sol, 50 de cada lado. Dice Boturini, está parada la Purísima Virgen, muy en medio del sol, que con sus rayos la está rodeando por todas partes. 100 son los rayos, 12 de ellos son los que rodean su santísimo rostro, su santísima cabeza, por lo que en una y en otra parte tiene 50. El padre Miguel Sánchez escribe en 1648. El número de los rayos son todos 100, y de estos 12 rodean la cabeza y el rostro, siempre volado a lo alto, como tal comportamiento que cabe a cada lado de la imagen, número de 50. Ya en 1755, en el Zodiaco Mariano, que escribió el padre Francisco de Florencia, se dice 129 rayos, repartidos de modo que están 72 por el lado derecho y 77 por el lado izquierdo. Mal favor hicieron los que añadieron estos 29 rayos. Pasemos ya por último al rostro de la Santísima Virgen, que es el de una niña, aproximadamente 15 años, edad que según dice Hipólito de Tebas, concibió y dio a luz a nuestro Señor. Su rostro es un óvalo perfecto, casto y amable, en sumo grado, con tal dulzura y atractivo que arrebata y encanta a los ojos de cuantos logran verla. Cabellera negra como el ébano y el azabache. A distancia parece solo una mancha oscura. De cerca, a través de un cristal de aumento, se distingue hasta los cabellos delgados y sedosos. Frente serena y bien proporcionada. Y la gracia, el negro cabello que se mira bajo el manto peinado de raya en dos trenchas, a usanza de nuestras indias, pero también de las judías. El cabello suelto de la Virgen, según la cultura azteca, representaba la virginidad. Un español que por su parte reconocía en el cabello suelto el mismo atributo virginal de las distintas advocaciones marianas. Sus cejas son delgadas y delicadamente arqueadas, a ritmo con la soberana belleza de todo el rostro. Ojos apacibles, amables, de rasgos perfectísimos y de color como miel de abeja. Miran con maternal fijeza cuando se observa de cerca y con auxilio de un vidrio de aumento parecen tener vida. Estos ojos, dice el doctor Enrique Graue, que los examiné
con oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos visión y sensación de profundidad del ojo mismo, como estar viendo un ojo vivo. En esto nos podríamos detener muchas horas. Su nariz es perfecta, ligeramente aguileña, en armonía con el rostro. Boca breve, maravillosamente dibujada, con labios delgados. La barbilla en armonía con el rostro. Las mejillas. Mejor no hablar de ellas. Al parecer, en el año de 1980, irresponsablemente fueron retocadas, como lo ha denunciado en muchos foros el doctor Francisco Franchuti. También se habla de que la imagen tenía una corona. Actualmente no la tiene, aunque ya los doctores Smith y Callahan observaron que había señales de que la corona había sido borrada, al igual que los dos querubines que estaban a ambos lados de la imagen. En conclusión, afirma Smith y Callahan, los dos científicos de la NASA, que la imagen original está rodeada de luz brillante, simplemente inexplicable, maravillosa y sobrenatural. Ya para terminar, podríamos decir que los añadidos resaltaron la imagen, hicieron de ella una obra de arte humano divina, la cual no le quita nada al milagro de la imagen original, que sigue siendo tan fresca y brillante como el primer día. Esto es todo cuanto tenía, o por lo menos cuanto debía decir. Dada la brevedad del tiempo, agradezco profundamente su generosidad. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que se encuentra acá el autor y los presentadores, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, consulta o pregunta, hay micrófono disponible. ¿Alguien no puede preguntar sobre los ojos de la Virgen? A ver. Buenas noches, soy Fernando Díaz. Maestro, ¿no hay una sala de milagros ¿Perdón? de la Virgen de Guadalupe? A ver, no te escuché. Bueno, Sí, ya te escuché. si en su diccionario no se habla de algún milagro que haya realizado. Ya, está la pregunta. Sí, por favor. No, mira, no es uno. Son muchísimos milagros. En primer lugar, el primer milagro de la Virgen surge cuando la llevaban en procesión a un indígena, lo atravesó una flecha y murió. Pero por instancia, dice la leyenda en el Nicán Moctezpana, que por instancia de la Santísima Virgen, ese indígena muerto resucitó. Fue el primer milagro que se contempla de la Virgen. Hasta el último milagro, por el que fue canonizado el indio Juan Diego, fue que un joven drogadicto, un joven que era una piltrafa, que era un gabazo humano, en punto de su delirio por su drogadicción, se aventó de un quinto piso, se rompió la cabeza. La más encefálica estaba en el piso. Le pusieron una sábana, porque ya lo creían muerto. La madre dice que se invocó a Juan Diego, porque recordemos que para canonizar
a una persona que deje de ser beato para convertirlo en santo, primero recordemos que es siervo de Dios, el primer reconocimiento. Después pasa a ser beato, después pasa a ser santo. Pero de pasar a ser beato a pasar santo, se debe de comprobar. Se debe de comprobar un milagro. Aquí no fue un milagro, fueron muchos, pero el desidrato, diríamos, de que se pudo canonizar fue el que estoy narrando. Este hombre que ya era un cadáver con una sábana, recogiéndole la ambulancia fúnebre, pero vieron que tenía algunos síntomas, algunos de vida todavía. Lo llevan a un hospital. La madre se encomienda a Juan Diego. Y después este joven sacó del sudario y dice, tengo mucha hambre. Esto está comprobado, porque no sucedió en los 500 ni en los 600. Sucedió a fines del siglo pasado. Esto y entre muchas cosas sirvieron para que el padre Chávez, que fue el precursor, el impulsor de la canonización de Juan Diego, lo haya puesto en sus ponencias para que el Vaticano aceptara la santidad de Juan Diego y el milagro de la Santísima Virgen, que ahora con el Papa León ya la Virgen nos la quitó como corredentora, cosa que no debe de ser, porque recordemos que el mismo Jesucristo, dicen muchos, el milagro lo hace Jesucristo, no lo hace la Virgen. Si nosotros recordamos nuestra Sagrada Escritura, recordamos que nuestro Señor Jesucristo le dio potestad a los apóstoles de poder sanar. Juan mucho no se lo pudo, no se lo dio a su madre. No. Pero si leemos el diccionario, son muchísimos los milagros que se han hecho, comprobados. Por eso, hablando de la infalibilidad del Papa, el Papa no podía canonizar a alguien que no sabemos ni quién fue, como decía el padre Olimón y como decía el padre Schoenberg. Se tuvo que comprobar. Y se comprobó de los milagros de la Santísima Virgen. Pero la doctora quería decir algo, creo. No, bueno, solo quería mencionar que aquí en el diccionario vienen los primeros milagros guadalupanos de 1531, 1736, 1751, 1916, y por eso los primeros milagros, como aquí mismo dice, bueno, pues debe haber muchísimos, y todos los que no documentan, pues que son particulares, ¿no? Supongo. Sí. Sí, en el anexo de Tepeyac hay un salón de relicarios. Y ahí están todos los celularios testimoniados por los dibujos de los que recibieron en una petición de ofrenda un milagro. Es extraordinario pues es un museo de milagros, ¿no? Donde están los celularios así. Incluso está algunos que pintó Pedro Infante, ¿no? Y ahí está, por un accidente que tuvo. Bueno, si nos detenemos en el sur, sí, está lleno de esos milagros, todos en láminas pintados en láminas rudimentaria, sí, precisamente los exvotos. Está saturada las paredes del Museo de la Santísima Virgen. Cada uno de ellos es un milagro, ¿no? Desde los más simpáticos, ¿verdad? Que porque a una señora la quitó de borracha, ¿verdad? Y si quieres saber un poco más, te recomiendo que veas La Rosa de Guadalupe. Allí vas a ver todos los milagros que hace la Virgen. Es que muchas carreras. Consulta.
a Ricardo Colina, a Leonor Fernández y a Fernando Silva por esta presentación de breve diccionario enciclopédico guadalupano. También aquí el público presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Gracias.